19 de octubre, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis, o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy podemos verlo como en tres partes o tres grupos de enseñanzas que nos deja Jesús. Lo primero, referido a la declaración en favor de Jesús, a la profesión de nuestra fe. Luego, la segunda, a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la última, la tercera parte, respecto a la asistencia especial del Espíritu Santo que van a recibir ante los poderes de este mundo los cristianos, que se mantengan fieles al Señor. Y lo primero que nos dice Jesús es esa promesa que nos hace aquel que se declare a mi favor, al favor del Hijo del Hombre, a favor del Mesías, del Salvador, ante los hombres. También Él mismo se declarará a nuestro favor ante los ángeles de Dios. Es decir, que si profesamos nuestra fe en Jesús, si no ocultamos nuestra condición de discípulos suyos, y si cuando es necesario y oportuno, conveniente, para volver por el honor de Dios y también para atraer a los demás al conocimiento de la verdad, es necesario profesar públicamente nuestra fe, de tal manera que no sea simplemente un asunto privado o vivido únicamente en lo íntimo de la conciencia, sino que se refleje también en nuestra conducta al exterior, que realmente no solo pensemos y sintamos como cristianos, sino que obremos y hablemos como tales. Eso es lo que el Señor nos pide. Y en segundo lugar, Jesús nos enseña acerca de, dice, esas palabras contra el Espíritu Santo. Dice que todo lo que el hombre diga contra el Hijo del Hombre, o sea, contra él mismo, contra su persona y contra su misión, dice, podrá ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ese pecado, que también en otras versiones del Evangelio o de este pasaje dice el que blasfemare contra el Espíritu Santo. Y esto, ¿qué significa? Porque sabemos que la misericordia de Dios es infinita y en ese sentido no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Pero el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo es, en definitiva, el cerrarse precisamente a la misericordia y al perdón del Señor. El Espíritu Santo es el amor, es la persona amor. Por lo tanto, esto es hablar contra el amor y eso significa pensar y sentir y querer contra el amor de Dios, contra el amor misericordioso del Señor. Por eso, ese pecado no puede ser perdonado porque el mismo pecador es el que rechaza el perdón, el que se cierra a la posibilidad de recibir esa misericordia de Dios. Y así entonces se entiende ese no le será perdonado, porque él mismo no pide perdón, no quiere ser perdonado, rechaza al Espíritu Santo, rechaza al amor de Dios. Y por último, lo tercero que vemos en el Evangelio de hoy es esa asistencia especial que reciben ante los poderosos de este mundo
los cristianos fieles, los cristianos que dan testimonio, porque claro, eso que decía al principio el Señor de declararse a favor de Cristo, a favor de Él, puede traernos, y así ha sucedido con todos los mártires, por ejemplo, persecuciones y sufrimientos de parte de los que no quieren oír hablar acerca de Cristo y de los enemigos de la fe verdadera y de la iglesia. Y precisamente en esos momentos, frente al poder del mundo, frente a sus armas, a sus influencias políticas, ante las ideologías y tanto poder, tenemos los cristianos la fuerza del Espíritu Santo. El Señor no nos promete en ese momento una legión de ángeles que nos defienda, ni tampoco un poderoso ejército o un milagro portentoso que destruya a nuestros enemigos, sino que nos promete algo mucho más grande, que es el consejo, la fortaleza, la sabiduría del Espíritu Santo, que nos asiste en esos momentos y siempre que tengamos que dar testimonio de nuestra fe. Es la experiencia de los mártires de Cristo, la experiencia de sus confesores, como se dice, o sea, aquellos que confiesan la fe ante los poderes de este mundo. Entonces, que también nosotros pidamos y sintamos, experimentemos esa fuerza, ese amor del Espíritu Santo que nos sostiene y que nos ayuda a dar testimonio de Cristo, sobre todo para vencer el miedo a quedar mal, el miedo a ser rechazado, el miedo a todo lo que podamos, a todo el mal que podamos recibir de parte del mundo que se distancia, que rechaza a Jesucristo. Que pidamos siempre entonces esa asistencia del Espíritu Santo, del Paráclito, del abogado que nos sostiene en nuestras luchas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.